Buenas noches. El Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida al conversatorio titulado Belleza y Verdad, la falsedad de la imagen, que se realiza en el marco del programa Noche de Museos y de la muestra La Verdad de las Máscaras Sebastián Font, que se encuentra en exhibición en estas salas. En esta ocasión nos acompañan el artista visual Sebastián Font, Coral Revueltas Valle, artista plástica y docente, José Manuel Springer, curador y crítico de arte, y el investigador, docente y crítico de arte Juan Peiró como moderador. Para comenzar, daré una lectura a una breve semblanza profesional de nuestros invitados. Sebastián Font, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, ha consolidado su carrera como artista visual. El primer acercamiento al arte lo obtiene a través de su madre actriz y su padre fotógrafo. Prosigue en las aulas de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, donde se especializa en grabado y expande su repertorio al dominar técnicas como la colografía, gilografía y litografía. La trayectoria de Font se enriqueció al cofundar el taller de gráfica Médula Negra en 2010, un espacio dedicado a la experimentación y producción de grabado en colaboración con el artista oaxaqueño Javier Arjona. Su talento y compromiso con el arte gráfico han sido reconocidos con diversas becas. Su obra ha sido seleccionada para participar en prestigiosas bienales. Ha sido honrado en las dos últimas con menciones honoríficas, me refiero a José Guadalupe Posada y la Bienal de Arte Veracruz. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Coral Revueltas Valle es artista visual y académica con una trayectoria de más de 3 décadas. Es doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de México, con maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, el AFA de la UNAM, licenciatura en Grabado por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de Limba. Actualmente es beneficiaria del programa del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales e integrante del Consejo Asesor de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Ha participado en más de 150 exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo ha sido reconocido en certámenes nacionales e internacionales y forma parte del acervo de diversas instituciones académicas y culturales tanto en México como en el extranjero. Bienvenida, Coral, muchas gracias. José Manuel Springer es profesor de Teoría e Historia en La Esmeralda y curador independiente, y a quien agradecemos infinitamente su participación. Bienvenido. Juan Peiró es doctor en Bellas Artes y catedrático de la Universidad de Pintura y Entorno en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV. Ha desempeñado diversos puestos en gestión universitaria como director del Departamento de Pintura, vicerrector de Cultura y hasta mayo de 2013 desempeñó el cargo de director de Comunicación Institucional de la UPB. Su dedicación como docente ha estado relacionada con la pintura mural y sus actualizaciones en el espacio urbano contemporáneo. Desde 1996 ha dirigido diversos proyectos y participado en numerosas iniciativas de intervención artística en la ciudad. También ha coordinado 2 programas de doctorado en la UPB y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha dirigido una treintena de tesis doctorales y es miembro de las asociaciones valenciana, española e internacional de críticos de arte. Ha sido redactor jefe y crítico de arte en diversos medios de comunicación. También ha comisariado numerosas exposiciones nacionales e internacionales y se ha desempeñado también como asesor de colecciones de arte contemporáneo en instituciones públicas y privadas españolas. Es curador, además de numerosas exposiciones en España, de exposiciones en el Museo Nacional de Arte, en el Museo Universitario del Chopo y en el Centro Wilfredo Lam de La Habana y en el Centro de las Artes de San Agustín en San Agustín Etla. Maestro Peirón, muchas gracias y bienvenido. Les cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Agradecido por vuestra participación y en primer lugar, pues introducir brevemente eh, este conversatorio que gira en torno a la exposición La Verdad de las Máscaras,
que como escribí y he repetido casi hasta la saciedad, es un título tomado de una de las muchas citas magistrales del escritor Oscar Wilde, que dice algo así como que el hombre miente por naturaleza, dale una máscara y te dirá la verdad. Yo he considerado, y creo que todos coincidiremos, que el arte en general actúa, es una especie de máscara que permite al artista, a los artistas, mostrar al público su verdad. Y esa verdad, como dijo el poeta inglés Keats, eh, está intrínsecamente ligada a la belleza. Cuando algo es irremediablemente bello, debe ser verdadero. Después de esta cuestión preliminar sobre la relación entre la verdad que encierra la máscara y el arte como máscara, me gustaría dar la palabra en primer lugar al compañero José Manuel Springer y preguntarle un poco que nos introduzca el tema de la máscara en relación a la indumentaria y también un poco al teatro, ¿no? Que es la performance es algo también presente en esta muestra. Seguro que será interesante escucharle, José Manuel, cuando gustes. Muchísimas gracias, Juan. Compañeros de mesa, encantado de estar con ustedes. Creo que va a ser una transmisión muy interesante. Sebastián Fund aquí acompañándonos. También un abrazo, Sebastián. Quisiera empezar hablando un poco de la trayectoria de Sebastián para el público que no la conoce. Conozco a Sebastián desde hace más de 3 lustros. He seguido su producción, he visitado su taller. Y desde siempre, pues es admirable el virtuosismo que ha desarrollado en las diferentes técnicas gráficas que maneja tanto en su taller personal, ahí en la ciudad de Jalapa, como en otros talleres ubicados en Oaxaca y en la misma Veracruz. En un principio, desde que lo conocí, detecté este gusto por lo teatral, entendido esto como la creación de una dramaturgia que tiene personajes, que tiene acciones, que tiene tiempos y lugares. Eso es lo que yo concibo como el aspecto teatral de la obra. Entendí también que Sebastián viene de una familia de teatreros de Argentina y creo que lo lleva también en la sangre y lo ha sabido integrar en cada una de las series que ha producido a lo largo de estos 3 lustros. No obstante, las primeras obras, aquellas que también me llamaron mucho la atención, tienen que ver con un interés simbólico por el objeto, por la indumentaria, por el vestido. Y particularmente tengo aquí en mi casa una obra que Sebastián me regaló, que me gusta muchísimo, que constituye un montón de tenis, de objetos, de estos suelas de zapatos que recolectó él y que utilizó para hacer una impresión con estos tenis como huella de lo que los migrantes de México y de Centroamérica van dejando en el desierto en su difícil traslado al cruce fronterizo. Entonces ahí no estamos hablando de teatralidad, estamos hablando de un registro, de una manera de presentar la difícil vida de nuestros migrantes que intentan buscar un futuro al otro lado de la frontera. No obstante, por lo que he visto en la exposición que se encuentra ahora en el Museo Nacional de la Estampa, Sebastián ha vuelto nuevamente a tomar el teatro, el escenario y los personajes como su estrategia artística, estética, para presentarnos esta exposición, La verdad de las máscaras. El título es provocativo porque casi para cualquiera de nosotros la máscara implica un ocultamiento.
y en el momento en que se menciona la verdad de las máscaras, como también lo ha señalado Juan Peiró en su comentario introductorio, pues es una manera de recurrir indirectamente a un objeto de artificio, la máscara, que nos permite decir la verdad, como lo decía en su cita del escritor Oscar Wilde. Entonces, sí, efectivamente, la máscara tiene esa doble función, la de ocultar, pero que también permite en ese ocultamiento la revelación de lo que no se ha dicho, de lo que es raro, de lo que es extraño, según los términos también del psicoanálisis freudiano, el unheimlich, lo extraño. A través de esas máscaras y de esas extrañezas que componen gran parte de las estampas y de las matrices que están expuestas en la exposición, que es un aspecto que habría que puntualizar más adelante, Sebastián nos va a proponer pues una lectura de emociones y sentimientos que pueden ser ciertamente violentos en algunos casos y en otros casos simbólicos de lo que sería sí el género, la naturaleza biológica y la relación con el ambiente. Creo que esos temas están ahí metidos dentro de las estampas. En primer lugar, he de decir también que esta teatralidad no nos es desconocida para cualquiera que haya estudiado el arte, habrá encontrado en artistas modernos como James Ensor, como el mismísimo Gerardo Suter, argentino también radicado en México, Joel Peter Witkin, el fotógrafo estadounidense, el uso de la máscara como elemento para abordar las contradicciones sociales que vivimos en la actualidad y que siguen siendo parte del mito humano, ¿no? Del mito y el rito humano. Y por otro lado, también sería no difícil detectar que en la construcción de estas estampas hay un uso tanto de la iluminación, en el caso de aquellas que son en blanco y negro, como en aquellas que llaman poderosamente la atención por el uso del color. Y ahí también veo un recurso escenográfico. Creo que a Sebastián le gusta poner en escena cosas, colocar personajes. Y estos personajes se expresan no a través de la palabra, sino a través del movimiento y a través de la indumentaria que portan. Entonces, de alguna manera, las estampas pueden leerse en su conjunto como una puesta en escena que va a ir desarrollando ciertos aspectos de los sentimientos, pero también de una cierta moralidad ética. Más bien creo que está del lado de la moral la cuestión. Lo pongo en la mesa para después discutirlo. Indiscutiblemente, para el ser humano es difícil quitarse la máscara y dejar al descubierto todas sus vulnerabilidades. Creo que ese es el primer punto que podría yo argumentar. Y aquí quisiera presentar algunos ejemplos de esta quitarse, ponerse la máscara, porque en varias de estas estampas, como se puede ver aquí, observamos cómo los personajes se quitan y se ponen la máscara. También no deja de pasar por alto que algunas de estas máscaras creadas por artistas que fueron invitados a colaborar por el propio Sebastián están dentro de la exposición. No son simplemente un objeto de utilería, sino también son parte de la construcción de los personajes que ha hecho Sebastián. Por lo tanto, entonces hay una doble
doble intención. Una sería quitarse la máscara como para revelar aquello que se oculta perniciosamente, y otra, ponerse la máscara para decir aquello que no se puede hablar directamente, que se tiene que abordar desde el acto. Y estas dos estrategias aparecen frecuentemente en estas estampas. Creo también, y esto se lo dejo también al curador Juan Peiró para que lo elabore un poco más, que la idea de presentar la matriz de los grabados, las placas de cobre en el caso de los heliograbados y las placas de, creo que es un material de papel con el que se hicieron algunas de las impresiones de colografía, uh, y tiene en parte esa intención de revelar esa matriz que se va a imprimir y que obtiene una imagen completamente fiel, pero en sentido opuesto, una mirada, como diríamos, de espejo. Y esa también es una parte interesante de la propuesta de la lectura curatorial de Juan Peiró, que es el arte un reflejo de nosotros o una forma de ocultamiento, de pudor y de acercarse a aquellos elementos que nos son difíciles de aceptar, como puede ser la belleza, la violencia, la falta de compasión. Uh, Creo en general que muchos de los personajes que pululan por estas estampas reflejan, sí, alegorías del deseo, de la lujuria, pero también de la penitencia. También hay una serie de elementos que nos refieren al estado feral, salvaje del ser humano y de su confrontación con su propia naturaleza. Somos violentos por naturaleza, pero somos apacibles y bellos por cultura. Entonces, creo que la exposición así vista es un catálogo de emociones, sentimientos y estrategias compositivas. Y hasta aquí lo voy a dejar. Les agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Eh, Después, cuando acabemos esta primera ronda de intervenciones, retomaré algunas de las cuestiones que has dejado planteadas y quería ceder la palabra ahora a Coral, que como buena artista de raza, me consta, quiere enfocar su intervención más concretamente a la materia, al material, a las técnicas, que es algo indispensable e íntimamente relacionado con las artes plásticas en general, pero muy especialmente con las artes gráficas y con el grabado, que es la disciplina que ahora nos concita. Cuando quieras, Coral. Gracias. Pues aquí, buenos días, buenas tardes. Me parece que vamos a estar viendo esto en distintos horarios. Yo tengo anotadas varias ideas que trataré de ir hilando de manera ordenada, pero quiero empezar comentando que una de las primeras, ya no sé si fue la primera o un, digamos, afortunado encuentro con Sebastián, fue ahora reciente, en mayo, en Oaxaca, en el Yago, que tuvimos la oportunidad de compartir espacio y escuché la presentación que hizo de su trabajo, que es, bueno, para mí y para efectos de esta mesa, me, me resultó muy importante, muy significativa,
en términos de introducción a su trabajo. La presentación me gustó mucho porque además dio una serie de referencias, tanto de su vida personal, su vida familiar, sus vínculos, como con todo este proceso que desarrolla Sebastián a partir de la fotografía y los vínculos justo o las razones y los motivos que tenía o que tiene en relación al desarrollo de esta propuesta relativa a las máscaras, la verdad de las máscaras. Entonces, pues a partir de ahí, como, bueno, yo no sé si a todo el mundo le pase, pero en términos generales, mi primer enfrentamiento con la obra de los demás, con la obra de los colegas, de los compañeros, es un cuestionamiento sobre mi trabajo y ya después puedo como enfocarme en ciertas cosas. La materia o los materiales, en este caso nuestros soportes y las técnicas, nunca están como desligadas de los sentidos o los significados que nos interesan para construir los discursos y bueno, y no dejo de pensar al ver la obra de Sebastián, la obra de Belkin Ayón, que es esta chica cubana que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que hay una especie de, ¿qué será? Vínculo. Yo quisiera preguntarle a Sebastián si tiene estos antecedentes del trabajo de ella, Em, pero sobre todo en esta cuestión de la fuerza, de la intención, de los formatos, lo que trabaja Belkin más bien tiene que ver como con una memoria de cultural, mágica, mística, religiosa, que bueno, quizás a lo mejor podríamos emparentar con lo de las máscaras, pero sobre todo este trabajo de los colagraves. Yo tuve la fortuna de ver, de conocer en persona el trabajo de Belkin y después de ver, par de años después, ver en el Museo de la Estampa, en la exposición que tenemos ahora, las piezas de Sebastián. Y sí hay como una enorme empatía en en, la, en los sentidos y pues sobre todo en la técnica. Entonces, yo pienso quizás como que la primera pregunta sería es cómo esto se relaciona técnicas y formatos, ¿no? Los heliograbados son piezas pequeñas o no tan pequeñas, tienen un formato mediano y los colagraf, ¿no? Se nos desbordan en el muro y acompañadas de las placas, pues sí tienen una presencia súper importante. Entonces, hay ahí como un sentido, una relación entre los formatos, las técnicas, las intenciones, pero también, ahorita que lo mencionó yo, recordé la pieza de los tenis, también la vi en el Museo de la Estampa, si no me equivoco, este, y bueno, es esta como relación matérica del objeto, de la impresión del objeto, con esta otra relación matérica de las posibilidades que nos dan las distintas texturas o pues todas las cualidades expresivas que tiene la colografía para esta intención de las máscaras. Entonces, bueno, esa sería como mi pregunta. Pienso en los tenis como objeto
quizás es como más difícil lograr esta cuestión de la duplicidad o cómo quizás me parecería lógico llegar de los tenis a la colografía. Y las heliograbados se van por otro lado, teniendo pues en cuenta estas relaciones. También pensando en Oscar Wilde, La decadencia de la mentira, quizás aquí podríamos ajustar la pregunta, ¿no? Antes, o la diferencia, o qué es primero el arte o la naturaleza, podríamos pensar que es primero el arte o la máscara, ¿no? Y bueno, a ver, ya están. Dos preguntas, o tres. Muy bien, gracias, querida Coral. Creo que te han lanzado ahí un par de guantes, Sebastián, con lo cual te cedo la palabra para que contestes, e introduzcas o añadas todo aquello que consideres. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer su presencia, el tiempo que están dedicando a este conversatorio sobre la exposición que tengo la fortuna de compartir en el Museo Nacional. Bueno, la exposición un poco se divide en tres grandes bloques, que sería la litografía, la colografía junto con la gilografía y el chincolé. Y por último, el heliograbado, que también tiene algunas partes de fotografía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como un poco, sí, contestar las preguntas que han surgido, pero también hablar sobre los procesos técnicos y el trabajo también en el taller, en la relación con otros talleres, lo que implica el trasfondo de una exposición como esta. Y bueno, retomando un poco sobre la vinculación de Belkis, para mí fue importante conocer su trabajo. Como les mencionaba anteriormente, tuve la posibilidad de estar haciendo una residencia durante casi un año en La Habana y obviamente pues ella es una artista muy reconocida no solo en La Habana, sino en el mundo de la gráfica, y tener la posibilidad de conocer sus formatos también me amplió a mí en ese momento el universo, no solo visual, sino técnico. La coreografía llegó en un momento de mi carrera que yo estaba bastante bloqueado con el grabado, venía haciendo mucho grabado en metal y estaba un poco cansado. Entonces conocí la técnica en el 2009 con unos maestros cubanos que llegaron aquí a la Facultad de Artes y se abrió un nuevo mundo, sobre todo de investigación. Para mí la gráfica y la creación es un tema de investigación, en una cuestión de ensayo, prueba, error. Y también poco a poco lo fui tratando de extender, ampliar, romper las fronteras un poco de la gráfica tradicional, obviamente con las bases de lo tradicional, pero siempre con esta búsqueda de qué pasa si imprimo esto, ¿no? Entonces empecé a explorar y me di cuenta que a partir del primer acercamiento con la colografía, digamos, desde el lado tradicional de la colografía, que para los que desconozcan un poco cómo se genera una placa en colografía o cómo yo entendí que se generaba, es a partir de un collage de distintos papeles que al momento de entintarse y limpiarse, de la manera de, hablando en hueco grabado, pues te generan una escala de grises dependiendo del material. Si el material es rugoso, retiene más tinta; si es más liso, genera pues más blancos. Entonces, con esas características uno puede generar una escala de grises. Y que eso genera un mundo de texturas y volúmenes. Entonces, bueno, a medida que fui profundizando, también fui indagando sobre los conceptos. Uno de los principales para mí era qué pasa si, en vez de generar a partir del dibujo, por ejemplo, el tema de los zapatos, que fue como el tema con el que abrió Springer la charla, fue la conclusión de una reflexión también conceptual sobre
¿qué pasa si en vez de dibujar un zapato utilizo el objeto como tal? Y ahí empezó a abrirse un nuevo camino de, pues sí, de investigación sobre el adaptar el objeto para que funcione para la gráfica, ¿no? Entonces también fue pues una búsqueda personal sobre cuestionamientos de cómo generar las matrices, ¿no? Y eso me ha llevado también al tema de los formatos. Para mí, antes de Belkis, yo había visto mucha gráfica en formato mediano, pequeño, pero cuando descubrí el formato grande se abrió también otra posibilidad de proyección y sobre todo entendiendo desde mi punto de vista el arte como un contenedor energético. Entonces desde ahí también es desde donde yo encaro las imágenes y por lo tanto un formato grande me permite pues expandir esa energía, ¿no? Entonces lo que he venido haciendo a lo largo de estos años es depurar la técnica a partir de mezclar las técnicas también. Como que entiendo que el lenguaje gráfico es muy marcado entre el hueco y el relieve. Entonces la mezcla de estas dos, que es lo que se muestra un poco, bueno, no, a profundidad diría yo, en la exposición en el área de los formatos grandes, pues me permitió mezclar las texturas con la gilografía y el chincolé, ¿no? Pero también en este caso en particular vengo explorando el color, que también ese es otro universo nuevo para mí, donde me acerca más hacia la pintura, ¿no? Y el color en la gráfica, pues es todo un reto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, eso en la cuestión de los formatos grandes, después viene toda la parte de la litografía, que también hay una exploración del color. Pude como probar la litografía a piedra perdida, lo cual fue una técnica bastante nueva para mí, que la desarrollé en el taller La Buena Impresión en Oaxaca, junto con el maestro Daniel Barraza, un especialista en la misma técnica, y que él propone una forma de encarar la litografía desde un lado vinculado también, digamos, a la gilografía a placa perdida, ¿no? Donde tú vas desbastando el negativo hasta quedarte solo con el positivo, lo cual te permite, en este caso, pues, profundizar en el color en muchas capas. Hay piezas que tienen 9 tintas, por ejemplo, 8 tintas, lo cual es un reto técnico en mi carrera, digamos, nunca había hecho tantas tintas en una sola piedra y me abrió todo un mundo de posibilidades y de exploración nuevamente con el color, ¿no? Lo que también propongo en la exposición es el otro lado, que es el blanco y negro, que creo que muestra esa dualidad, un poco regresando al concepto de la máscara, como esos dos lados entre el color saturado y el blanco y negro, que es un contraste muy fuerte. Y también, bueno, la técnica del heliograbado, que se vincula ahí las dos partes que menciona Springer, como en la herencia familiar. Yo, por un lado, tengo la herencia de la fotografía con mi padre y por otro lado, la herencia del teatro con mi madre. Entonces, en esa área, digamos, de heliograbados pude explorar esas dos vertientes desde la generación de un performance que pude como dirigir, buscar una locación, trabajar también en la cuestión social con los mascareros de aquí del estado de Veracruz, muy puntualmente Jico y Coyolillo, los cuales pues me proporcionaron un par de máscaras que trabajamos en conjunto y después yo con esta idea de descontextualizar la máscara de las festividades tradicionales y meterla en un mundo totalmente personal y onírico, pues decidí hacer esta serie de performance y bueno, con un toque bastante denso. eh, Justo una de las influencias también es Witkin, el cual yo tuve acceso desde muy chico a partir de, pues sí, de la información paterna. Entonces fue un artista que me marcó muy temprano. Y un poco desde ese lado también quise retomar esta posibilidad y poder mezclar estas líneas, tanto familiares como personales,
Y el resultado, bueno, también se me hacía interesante como retomar el grabado, una técnica que nunca había podido explorar y que tuve la posibilidad pues sí, de trabajar, pero con esta idea de retroceder un poco el proceso evolutivo de la fotografía, ¿no? El grabado era un punto interesante para mí porque es la combinación o el punto de encuentro entre la fotografía y el grabado, pero me interesaba hacer una intervención en Aguafuerte para como retroceder hacia el lado más gráfico o llevarlo hacia el lado más gráfico y poderlo todavía meter a un mundo más personal y onírico, ¿no? Y el dibujo siempre presente también. Entonces, bueno, un poquito en síntesis podría decir que esa es la parte central de la exposición. Muy bien, pues voy a tratar de retomar algunos de los interesantes hilos que se han ido desmadejando a lo largo de las intervenciones anteriores y empezaré por una de las cuestiones que ha planteado José Manuel Springer en relación a la exhibición de las placas, ¿no? Que es algo que el propio Sebastián creo que tuvo bastante claro desde tiempo atrás y que como curador me parecía que era un gesto y un hecho especialmente significativo. Primero, porque en la tradición de la gráfica las placas no solo no se solían exhibir, sino que muchas veces o se rompían o se inutilizaban para que no pudieran seguir siendo reproducidas, ¿eh? Eh, y esa es otra de las cuestiones que, en las que evidentemente no vamos a entrar ahora porque nos llevaría a otros derroteros, ¿no? Que es el tema del original y de la multiplicidad de la gráfica, que para mí es una de sus mayores virtudes, pero que dentro, sobre todo del mercado del arte, a veces ha sido visto como un defecto, como algo que le resta valor, cosa en la que estoy en absoluto desacuerdo. Y enseñar exponer, presentar las placas, que en el caso de Sebastián, algunas de ellas, especialmente en las colografías, pues son casi como ensamblajes, ¿eh? Tienen una naturaleza prácticamente escultórica o de bajo relieve, podríamos decir. Era interesante también desde esa perspectiva, ¿no? De eh, sacar a la gráfica del papel y de su reproducción, ¿eh? Y darle un estatuto casi tridimensional, ¿no? Que no 3D, que eso es otra cosa, que se lleva mucho ahora. Y también, por otra parte, me parecía interesante porque en referencia al título llevado y traído de el juego ese de la máscara como verdad, pensábamos, compartíamos que de alguna manera la placa era algo así como la verdad de la estampa, ¿no? Era, si vale la analogía de considerar el papel, la estampa, como una especie de piel tatuada, vamos a decirlo así. La placa sería la calaca, ¿no? Sería la osamenta, sería la estructura. Y pensamos que eso abría un territorio, un ámbito de reflexión que llevaba a la gráfica un poco más allá de sus territorios más trillados y tradicionales. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de las inquietudes artísticas de Sebastián, ¿no? El que la gráfica tenga una fuerza, una potencia, una expresividad, sin duda el primer calificativo o dentro de la primera categoría donde podríamos encasillar su trabajo, es el trabajo expresionista, es un trabajo de una gran fuerza expresiva, ¿no? José Manuel aludía a cómo apelaba a
a las emociones, ¿no? A las sensaciones, a las percepciones que uno inevitablemente siente cuando se encuentra delante de estas placas. Y después, en relación a la intervención de Coral, cuando ha apuntado que la técnica no se puede separar, ¿no? del lenguaje, evidentemente. Quiero decir, yo creo que si hay alguien que lo ha planteado de una manera sencilla y magistral, es un filósofo, José Ferrator Mora, en su diccionario de filosofía, cuando buscas la entrada al lenguaje poético, dice escuetamente que un lenguaje poético es aquel lenguaje en el que el qué es inseparable del cómo. El qué se dice, se pinta, se escribe, se estampa, es inseparable del cómo se dice, se escribe, se interpreta una pieza musical o se estampa una obra gráfica, ¿no? Y demasiadas veces tendemos a separar lo que puede ser el discurso o la lectura de la obra del cómo está planteada, de cómo está resuelta esa obra. Y ahí pues y es una postura que evidentemente respeto, pero que no comparto y que estoy seguro que los que estamos aquí en esta mesa tampoco se sienten identificados con esa disociación literario-conceptual, teórica por un lado y formal, técnica, material, expresiva por otro. Yo creo que es un cóctel inseparable. Y también hay una reflexión, y termino, volviendo con Oscar Wilde, cuando él planteaba si la naturaleza imita el arte o el arte imita la naturaleza. El señor Wilde, en su Decadencia de la mentira, precisamente lo plantea magistralmente y hace un guiño duro y directo a Aristóteles, que él planteó que el arte imita la vida y ese presupuesto pues nos ha tenido 2000 años, al menos en nuestra cultura, cautivados, ¿no? Hasta que llegó a la abstracción a principios del siglo XX pasado. Y Wilde, antes de que empezara la abstracción plástica como tal, en sus escritos de finales del 19, de 1880-90, él decía que la naturaleza imitaba al arte y ponía como ejemplo que precisamente cuando uno ve las obras impresionistas no puede dejar de ver ya un paisaje como un cuadro impresionista, ¿no? Que es mucho más cercano y mucho más directo al hombre civilizado en la cultura que no ya la naturaleza. Y también esa relación entre naturaleza y cultura yo creo que es un escenario muy presente, y no solo un escenario, una, una pulsión muy presente en el trabajo de Sebastián. En muchas de sus obras aparecen como selvas, como espacios pues eso, boscosos o eh, nocturnos generalmente, ¿no? La noche también es como la sombra, un espacio poderoso de vocación, ¿no? Y en esos escenarios naturales aparecen sus personajes, sus personas enmascaradas en las que nos apelan de una manera directa y emotiva. Y bueno, pues ahora ya abrimos aquí un pequeño turno para cualquier intervención, pregunta más concreta y con mayor brevedad. Coral. Sí, bueno, cosas de las que mencionas aquí, la primera inmediata, en esta relación de la placa, sí, las placas y las estampas, las impresiones, también las dos tienen como procesos y técnicas distintas, ¿no? La materia en la gráfica, la materia en el grabado
pues tiene dos partes, ¿no? Esa una de la placa donde está, pues todo esto que mencionas, esta pues interacción directa entre el artista, el grabador, o en este caso particular, Sebastián y su materia, y también un poco pensando en Bachelard y la idea de la materia, de cómo fluye, cómo se comporta. Y otra es la estampa, que también tiene procesos y técnicas distintas, ¿no? O sea, finalmente de una misma placa, dependiendo de los posibilidades de impresión, hueco, relieve, chinaconeo, sin chinacolé, puedes generar imágenes distintas con cualidades distintas, ¿no? De ahí esta aportación de los impresores, que muchas veces, como Sebastián, yo he visto que procede tanto en el manejo de los materiales de la placa como en los procesos de impresión. Pero también hay otros casos donde están los impresores y te pueden dar un abanico de posibilidades de impresión distintas a la misma placa que bueno, ya está uno, ya es de uno decidir cuál es la más adecuada o más cercana a nuestros intereses o la que nos guste más. Pero sí son como son dos procesos, dos oficios, son dos materias diferentes. Entonces, esta idea de presentar las placas, que además no solo en el contexto de la exposición construye una lectura interesante, también museográficamente funciona muy bien, ¿no? Tenerlas, porque en especial hay una que está, la impresión y la placa está del otro lado de la sala, ¿no? Están de frente. Eso me gustó mucho. Creo que es un acierto en esta presentación de la obra de Sebastián. Sí, Sebastián. Bueno, yo quisiera añadir a lo que acaba de decir Coral Revueltas, que también hay un interés desde hace algunas décadas en revelar los procesos de creación y revelar las estructuras que crean estos significados. Como decías tú, Juan, también no es nada más el qué, sino el cómo. Y en este caso, pues sí, las placas que presenta Sebastián nos revelan un proceso de creación que no es liso, que no es planeado, sino que está lleno de contingencias. Entonces, al observar las placas, sí se observan diferentes materiales ahí, como en collage, algunos otros tallados. Se deja también un espacio muy importante al accidente. Y yo creo que sí, volviendo con la analogía del tema del teatro, que también en teatro se ha roto con esto que llaman la cuarta pared, que el público ya no se vea como espectador, sino que también se vea como partícipe dentro de una presentación teatral. De alguna manera, Sebastián ha dado pie a que el impresor y el artista sean ambos parte de un proceso creativo y de una construcción. Y creo que sí, las placas ahí ayudan a entender este proceso de producción constructivista que emplea Sebastián, ¿no? Por otro lado, también creo que en algunos de los grabados, particularmente hay uno que se llama Autorretrato, como se puede ver aquí. Mm, sí hay en algunos de los personajes
y en este caso particular, esta fusión de lo animal y lo humano. Claro que los seres humanos también somos una especie animal, pero somos un animal que reflexiona y que se apodera de otros universos animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el detalle del autorretrato, los cuernos, ¿no? Que me parece también muy sintomático y que obviamente son una referencia a aquellas máscaras que son típicas de la tradición popular, no solamente en México, sino en diferentes culturas que van adaptando elementos animales a lo humano. Ya también Sebastián abundó en este aspecto cuando encontró esta pata de chivo que nos comentó, ¿no? Entonces, los recursos de Sebastián son estos, ¿no? La espontaneidad, la integración, el abrir al espectador la puerta para ver cómo se construye la estampa y cómo la estampa es, en cierto sentido, un estado efímero que puede tener diferentes modulaciones, como también apuntó Coral Revueltas. Hay estados de la placa que son muy interesantes. Y cuando vemos las placas de heliograbado, quizás habría que verlas también como una escultura de relieve, porque son relieves, ¿no? Creo que eso hace de Sebastián pues un artista muy completo, muy multidisciplinario y también es interdisciplinario porque está investigando los refilones de la estampa. Muy bien, Sebastián, creo que querías decir algo. Sí, pues bueno, muy interesante las reflexiones. Para mí es como este pimponeo se vuelve muy nutritivo, ya que, bueno, uno al momento de crear no sabes cómo el otro lo va a interpretar. Tienes una idea, pero justo también coincido con que mi trabajo no está tan resuelto desde el principio, se va resolviendo a medida que se va desarrollando. Y bueno, retomando un poco lo que mencionaba Coral sobre las múltiples posibilidades de la estampa a partir de una matriz. Obviamente uno podría sacar muchísimas pruebas, por ejemplo, de color. Una imagen cambiaría totalmente si variamos el color, si variamos el énfasis en algún personaje, el foco. Entonces sí hay una decisión también como impresor. Yo creo que hay una división o ha habido una división muy grande en ciertos momentos sobre el trabajo del grabador y el trabajo del impresor. A mí en lo particular siempre me ha interesado la impresión. Considero que la impresión es el 50% del trabajo. Puedes tener una placa muy bien hecha, pero si el que la imprime no tiene las herramientas, se disminuye mucho el resultado, como a la inversa. Puedes tener una placa que pues está más o menos realizada, pero un buen impresor puede levantar el trabajo. Entonces, en mi caso, la impresión es muy creativa también, es muy interesante cómo se va cocinando. Es un trabajo como de cocina la impresión para mí, como una parte obviamente es generar la matriz, que en estos formatos grandes el mayor tiempo que me he llevado son 3 meses escarbando y armando una placa de estas dimensiones, que estamos hablando de 1,20 por 1,80 más o menos. Pero la impresión, bueno, pues es un nacimiento también, lo veo así, ¿no? Es como, es un momento muy mágico donde le das vida a algo que se viene gestando. Hay una parte ahí también de gestación y también un estado para tomar decisiones en el momento. En mi proceso de trabajo, bueno, yo trabajo con entre 4 y 3 asistentes, dado los formatos. Entonces también yo trato de involucrar a mi equipo de trabajo en la toma de decisiones. Obviamente, en este caso de los formatos grandes, la decisión pues final la tengo yo,
Pero también el trabajo en este caso con la litografía, con Daniel, mi experiencia fue muy enriquecedora también por ese diálogo entre miradas, ¿no? Yo creo que es una combinación y que la gráfica tiene esta tendencia a trabajarse en conjunto, tiene una historia, ¿no? Del colectivo, lo cual a mí se me hace muy enriquecedor y muy grato. Entonces, bueno, un poquito para cerrar, esa sería mi aportación. Muy bien, pues sí, como va la cosa de tiempo, quiero terminar mi intervención. En primer lugar, agradeciendo sobre todo a Coral y a José Manuel su participación en este conversatorio, a Sebastián y a mí, pues estamos orgullosamente obligados, y gratamente satisfechos de tener la oportunidad de poder hablar sobre su trabajo. Y en cuanto al tiempo, ahí señalo, ¿no? Que creo que también es otra de las peculiaridades del trabajo gráfico de Sebastián. Generalmente el tiempo de la gráfica es el pasado, ¿eh? Una estampa es una huella, un registro de algo previo, generalmente una estampa, una placa que estuvo ahí, dejó su huella, pero ya no está, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí siempre hay un solo tiempo que es el del pasado. Pero en el caso de Sebastián, digamos que se superponen varios tiempos en muchas de sus placas, ¿no? Hay lo que comentaba de la litografía a la placa perdida, o sea que ha ido trabajando con cada color sobre la propia litografía, o en el caso de los heliograbados, donde hay la primera tiempo es una fotografía previa, después está el grabado, después sobre eso trabaja con agua fuerte y después se acaba interviniendo a veces incluso directamente sobre el papel. O sea, hay y eso es algo que hemos querido también reforzar con el montaje, porque cuando ponemos las placas no una al lado de la otra, sino una enfrente de la otra, el espectador está obligado a darse la vuelta, volver a darse la vuelta, y en ese girar el tiempo, pues también es una invitación bueno, a que en ese momento, en ese girar, en ese presente, se vea de alguna manera todas las vueltas que giran en torno a este apasionante mundo. Y ahora ya Coral y José Manuel, si quieren decir algo ya muy breve, estamos casi agotando el tiempo. Muchas gracias, Juan, por dirigir este conversatorio. Yo simplemente apuntaría también a nivel de contenido esta mezcla tan característica ya de el lenguaje artístico de Sebastián, que es la mezcla del terror con lo sublime, ¿no? Las atemporalidades que maneja. Creo que esto también habla de un horizonte muy amplio que ha venido trabajando Sebastián desde hace años y que ahora lo domina magistralmente. Y creo que también, por mucho que las tecnologías de hoy, el mundo digital y cuanto más hayan cambiado nuestra percepción, seguimos siendo una incógnita y esa incógnita muchas veces eh, se reafirma y se borra cuando uno percibe obras como la de Sebastián Fund, porque nos llevan a pensar en esto, en el quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué, y si la gente puede percibirme o lo que yo estoy percibiendo es lo que la gente quiere que yo perciba. Esta pregunta creo que yace en el fondo de esta exposición. Muy bien, Coral. Ay, pues nada más agradecer, la mesa me parece que fue muy interesante, con muchos matices y pues recomendar que vean la exposición de Sebastián, y bueno,
seguro habrá posibilidad de seguir haciendo cosas, quizás en conjunto, ¿no? Podríamos pensar en eso. Muchas gracias, Sebastián, Juan, yo, Estela, gracias por esta invitación y esta charla. Bueno, No, pues solamente agradecer su tiempo y su cariño también, desde donde han compartido este tiempo y desde qué lugar también. Me siento sumamente agradecido y estamos aquí al mm, pendiente por cualquier cosa. bueno. Gracias. Yo terminar dando las gracias al Museo Nacional de la Estampa, a su director, Emilio Payán, y a todo su magnífico equipo por todo el apoyo y todo su esfuerzo y todo su saber hacer para que la gráfica siga vigente y difundir su poder, su fuerza, su interés y su pasión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, Sebastián Font, Juan Peiró, Coral Revueltas y José Manuel Springer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos y al público por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gobierno de México.